Gracias a los representantes de los medios de comunicación por estar presentes. Quiero presentar a quienes nos acompañan: la senadora Angélica de la Peña, ustedes saben, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y una activista y una compañera que está profundamente relacionada con el tema que hoy nos ocupa, que es la Ley de Seguridad Interior, nuestro compañero Celestino Cesario, también senador por Guerrero, que es también un conocedor de la materia, por experiencia incluso, ¿no? Por su vivencia en Guerrero y el grado de delincuencia que se genera allá. Nos acompaña también en esta ocasión nuestra compañera secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Paloma Castañón. Nos acompaña aquí también Jorge Amador. Él es el director de Seguridad Pública en Nezahualcóyotl, un modelo de seguridad ciudadana exitoso a nivel nacional. Y quiero compartir con ustedes que estuvimos en una reunión de trabajo con diversas organizaciones de la sociedad civil. Estuvo con nosotros Mariano Machain de Serapaz, Shel Cisneros de Cencos, estuvo Humberto Guerrero de Fundar, Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estuvo también con nosotros Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia, y Alan García de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos analizado la situación que prevalece en cuanto a esta minuta recibida de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, el viernes pasado, en la entrega del Premio de Derechos Humanos, el Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la República le convocó, le invitó al Senado de la República a ampliar los espacios para el diálogo con las organizaciones civiles, para escuchar las recomendaciones, las observaciones, las preocupaciones de los organismos nacionales, regionales e internacionales. Esa fue, entiendo, la petición del presidente de la República. En ese mismo momento en que se daba esa convocatoria, esa petición al Senado de la República, aquí en el Senado se repartía el anteproyecto de dictamen para aprobar en los mismos términos de la minuta de la Cámara de Diputados esta Ley de Seguridad Interior, o sea, sin cambiarle una sola coma, ¿no? Es lo mismo. Pero ante esa petición del presidente de la República se suspendió hoy la sesión de las 12 del día de estas comisiones unidas para analizar y aprobar esta minuta. Y bueno, nosotros teníamos esta reunión convocada desde el viernes mismo para seguir escuchando a quienes hacen observaciones de inconstitucionalidad, de violación de derechos humanos a esta Ley de Seguridad Interior. Hoy conocemos, después de suspender la discusión de esta ley, que hay una convocatoria. En este momento, como sabemos, hay 7 gobernadores aquí presentes en el Senado de la República. En su mayoría, todos ellos piden que se implemente esta Ley de Seguridad Interior. Habrá reuniones con otras organizaciones más tarde y con presidentes municipales, tenemos entendido, y parece ser que eso es todo lo que se va a hacer en materia de escuchar las opiniones, las observaciones de los diversos organismos. Y pues lo que se tiene planteado es que el jueves se apruebe la minuta tal como está. O sea, escuchar no quiere decir entender y ajustar o hacerle cambios a la ley. Escuchar solamente es eso para la fracción parlamentaria del PRI aquí en el Senado de la República, y me parece entonces que es una burla esa convocatoria a ampliar el diálogo. Es un diálogo simulado, es un diálogo que del otro lado simple y sencillamente hay oídos sordos, ¿sí? Hemos escuchado a las organizaciones puntualmente,
cada uno de los artículos de esta ley pues tiene observaciones, además de las generales, que es una ley inconstitucional, inconvencional, y cada uno de los artículos de su contenido pues tienen observaciones. Vamos a esta como una introducción. Yo quisiera darle la palabra a la compañera Angélica de la Peña en ese momento, y después que nos acompañen también el resto. Gracias. Gracias, coordinador, gracias por estar aquí. Bueno, es un día complicado porque prácticamente estamos en dos espacios de discusión sobre la misma materia. Sin demérito lo que tienen ustedes que estar haciendo en dos espacios al mismo tiempo, queremos decir lo siguiente. Voy a ser muy concreta. En primer lugar, la primera cuestión que quiero decir es que esta minuta de Cámara de Diputados no puede ser aprobada, ni siquiera con algunas reformas que maquillen la minuta puede ser aprobada, porque si pretenden hacerlo, vamos, ya sabemos, a detenerla por controversias constitucionales o por acciones de inconstitucionalidad. Eso ya está anunciado. ¿Qué necesidad y qué necedad de querer aprobarla tal cual? Segundo, por cierto, hay que discutir los conceptos. ¿Qué se entiende por seguridad nacional? Ya tenemos una ley, hay que estudiarla y contextualizarla en esta discusión. ¿Qué entendemos por seguridad interior? No estamos unificados en la misma opinión de lo que entendemos por seguridad interior, y por supuesto también es necesario discutir qué entendemos por seguridad pública y cuál debe ser la tendencia de México en función del cumplimiento de tratados internacionales, de atender recomendaciones e inscribir esta discusión en los estándares internacionales para transitar de la seguridad pública a la seguridad humana. Y me parece que el caso de Nezahualcóyotl es una buena práctica para tomar en consideración de la ruta que tiene que transitarse de seguridad pública hacia la seguridad humana. Y por último, también tenemos que discutir qué quiere decir, cuál es el contexto del artículo 29 de la Constitución, que son 4 cosas totalmente distintas. La siguiente cuestión que quiero mencionar es que además, esta ley que dicen que no es de seguridad interior, pero que toca materias, que no es de seguridad pública, claro que está inscrita en el debate de la seguridad pública, aunque digan que no, y por lo tanto no están respondiendo al problema fundamental de inseguridad pública que tenemos en el país. Puedo entender, puedo incluso simpatizar, puedo también estar de acuerdo con lo que están diciendo ahorita los gobernadores respecto del desastre que están enfrentando sus estados. Pero ¿saben qué? Las Fuerzas Armadas han demostrado que no es la salida al problema de inseguridad o de enfrentamiento a la delincuencia organizada, porque ya tenemos los datos que son incuestionables, y por desgracia este año va a terminar como el año con mayor violencia, con mayores cifras de asesinatos dolosos y con mayor incertidumbre en la materia de seguridad pública a lo largo y ancho del país, con excepciones como ya la mencionada del caso de Ciudad de Nezahualcóyotl. Y además, y esto es lo más importante, no resuelve lo que se supone está detrás de esta discusión en la exposición de motivos de la minuta que viene de Cámara de Diputados, porque no está resolviendo el problema de darle este marco jurídico que están solicitando las Fuerzas Armadas. Además, porque si ya está anunciado que si la quieren aprobar con esta mayoría que tiene el PRI y el Verde y algunos del PAN, pues la ruta de la inconstitucionalidad no se va a poder evitar. De tal manera que qué necesidad de seguir insistiendo en algo que sabemos que no va a tener buen fin. Y por último, no hay manera de que no se discuta
estas materias sin la presencia de las y de los especialistas, sin que se tome las recomendaciones de los organismos internacionales. México tiene una vinculación con ellos. No somos un país que vive en la luna fuera de la globalidad, y además México tiene vinculación con todos estos organismos internacionales. Me parece que es un error del Estado mexicano, en este caso quien representa al Estado mexicano, simular que haya un diálogo que sabemos no va a tomar en consideración ninguna de las inquietudes y propuestas concretas que están haciendo cada vez más organizaciones. Acabamos de recibir, por cierto, ya de manera formal, el oficio de los distintos académicos y constitucionalistas que nos han enviado al Senado de la República diciéndonos que esta ley es inconstitucional y que tiene graves errores. Pero también hemos recibido de juezas y de jueces de las Américas y por supuesto también de otras organizaciones más que se suman a las que ya teníamos. ¿Qué quiere decir? Que este es un tema de trascendencia nacional que tiene que legislarse bien. Tenemos que sentar las mesas de discusión para escucharnos, no solamente oírnos, sino escucharnos y atender cada uno de las inquietudes aquí planteadas. Y por supuesto, globalmente, poner en la mesa de discusión cuál es el marco jurídico que el Senado de la República y el Congreso tienen que discutir. Seguridad interior, está bien, discutamos seguridad interior, pongamos de acuerdo qué concepto entiende cada quien de seguridad interior, sobre todo a la luz de la Constitución. Segundo, seguridad pública, que es el tema prioritario, uso legítimo de la fuerza pública, por supuesto también, y lo más importante, ¿cómo vamos a ayudar a los estados para que en base a un modelo de policía único en el país, contextualizado en las necesidades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo en el caso del tercer orden de gobierno, también las policías que están conferidas por sistemas normativos, las policías metropolitanas, en fin, toda esta modalidad tan amplia que tenemos en México, que tenemos que discutir escuchando a las y los actores que están involucrados en estos temas. Eso es lo que tenemos que discutir y entonces sí atender a las organizaciones. Y también termino con esto, tenemos muy buenos ejemplos también, buenas prácticas parlamentarias de parlamento abierto, en lo concreto, oír y escuchar y discutir texto por texto, artículo por artículo, como lo acabamos de hacer, por ejemplo, en el caso de desaparición forzada. Aquí, en los pasos donde nos rimos, siempre estuvieron los colectivos de las familias de personas desaparecidas. Alguien aquí decía hace rato, también hay que escuchar a las víctimas, por desgracia, de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Hay que prevenir eso. Los policías no deben ser, los gobernadores deben entender que no pueden ser omisos, que las Fuerzas Armadas efectivamente no pueden hacer tareas de policías. Lo que pueden hacer, eso sí, contextualizar cuándo tendrían que responder en una eventualidad inscrita en la delincuencia organizada. Ese es el marco que están pidiendo para que eventualmente se pueda recurrir a ellos en una situación de ese tipo, sí, pero esto que nos están presentando, que viene con minuta de la Cámara de Diputados, no es la respuesta. Llamamos la atención a que no se simule. Ahorita están escuchando a los gobernadores, a otras organizaciones, etcétera, etcétera, pero en lo concreto no se está analizando como debería ser artículo por artículo, donde se plantee por qué es inconstitucional cada uno de estos artículos. Vamos a pedirle a Jorge Amador nos comente brevemente, porque el tema es de la seguridad ciudadana. Estamos llegando aquí a este extremo del uso de las Fuerzas Armadas porque hay simple y sencillamente una falta de quehacer de parte de gobernadores y de parte de presidentes municipales en materia de seguridad ciudadana. Entonces, por eso invitamos a Jorge Amador, director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl. Yo quisiera que nos comentara por qué es exitoso en Nezahualcóyotl, un municipio metropolitano, un municipio de más de 1.100.000 habitantes,
con recursos solo del municipio, porque se puede ahí sí trabajar y darle seguridad a la ciudadanía. Muy buenos días. Muy brevemente, nosotros pensamos que efectivamente a nivel mundial, y no solamente en nuestro país, la seguridad pública está avanzando hacia la seguridad ciudadana y orientado hacia la seguridad humana, como decía nuestra senadora Angélica de la Peña. Y hemos encontrado que lo que hace fuertes a los delincuentes es el miedo, el temor y a veces el terror que infunden a los ciudadanos, porque este terror hace que los ciudadanos se debiliten, se dispersen y por lo tanto se vuelvan con cero capacidad de intervención para su propia seguridad. Y eso trae como consecuencia que las autoridades se deslegitiman porque no están cumpliendo su obligación legal y constitucional de proteger a su población. Y con las autoridades deslegitimadas y con los ciudadanos aterrorizados o atemorizados, los delincuentes son los empoderados. Entonces, no es cosa de inventar el hilo blanco. En el mundo se ha optado por la ciudadanización de la seguridad y eso implica iniciativas que hagan que las fuerzas policiales se conviertan en agentes de estrecho contacto, de gran coordinación con la población, de tal manera que los ciudadanos se empoderen y los delincuentes se vean aislados. En el caso de Nezahualcóyotl hay un proceso ya de ciertos años y hemos arribado ahora a la organización de 11,000 redes vecinales de seguridad por cuadra. Antes habíamos establecido ya un patrullaje en 100 cuadrantes en el municipio. Hay una patrulla local en cada uno de los cuadrantes y es esa patrulla la que tiene el contacto directo con los ciudadanos para discutir un plan de seguridad en la cuadra. En la cuadra los ciudadanos necesitan unirse por su seguridad. Ahí no hay un problema de pertenencia a un partido, de una religión o de otro tipo de cosas, sino que la causa de la seguridad en la cuadra los une. Y eso ha provocado una extraordinaria, digamos, reacción de confianza, de participación y de colaboración. Desde problemas triviales como de que los perros no se ensucien en la calle, hasta cuestiones de conflictos intervecinales, pero ¿saben qué es lo más importante? Los delincuentes ya no se acercan a esos espacios porque ahí la gente tiene poder y porque ahí la autoridad está legitimada. ¿Cuál es el resultado? Pues que la incidencia es menor que las delegaciones vecinas nuestras y que los municipios vecinos nuestros. Y he puesto el ejemplo de que en este momento en Naucalpan, para frenar la delincuencia, hay 15 bases de operaciones mixtas del Ejército y de la Marina. En Tlalnepantla hay otras 15 bases de operaciones mixtas y en Ecatepec otras 15 bases de operaciones mixtas. Es decir, fuerza para resolver un problema que no es de fuerza, es de estrategia y es de vinculación, de proximidad social entre la autoridad y los ciudadanos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este proyecto o esta minuta, lo que pensamos es que en el fondo se está institucionalizando una estrategia de seguridad que ya fracasó, y eso es muy inconveniente para todos, porque incluso amenaza proyectos que están floreciendo, pues yo creo que no solamente en Nezahualcóyotl, sino también en otros municipios del país, porque cada vez más se descubre un camino que trae mejores consecuencias, mejores resultados, y de alguna manera legislaciones como esta atentan e interfieren en esos procesos muy constructivos de mejoramiento de la seguridad, ahora ciudadana, pero con orientación humana, como lo recomienda la ONU, básicamente. Muchas gracias, Jorge. Estamos en esta discusión de esta Ley de Seguridad Interior porque todos los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, han fracasado. 10 años después de estar incluso invirtiendo mayores recursos en esta materia, vemos que no hay avance ninguno por parte de las autoridades, pero sí por parte de la delincuencia organizada. ¿Qué sucede en el país? No solamente el gobierno federal tiene responsabilidad
gran parte de esta responsabilidad es de los gobernadores y algunos de ellos, los que están justamente aquí, hoy en el Senado de la República. Hoy, para poner un ejemplo, un diario de circulación nacional nos dice que el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, nos da a conocer cómo 15 estados, 15 entidades federativas no han transitado al modelo de fiscalía, ¿no? O sea, no hay modificación ninguna. No se está hablando de avanzar en el modelo acusatorio y adversarial, por ejemplo, ¿no? Pero también hacen un análisis de que estas, aun cuando se transformen en fiscalías, no son autónomas, que era el propósito de toda esta reforma de la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, lograr cierta autonomía, y vemos que no hay autonomía en gran parte de esas que sí se han transformado. Entonces, gran parte del fracaso en materia de seguridad en el país le corresponde a los gobernadores, y hay que decirlo, ¿sí? No solo al gobierno federal, también a los gobernadores. Entonces es obvio que hoy los gobernadores vienen aquí al Senado y dicen: quiero que las Fuerzas Armadas vengan a hacerse responsables de lo que ellos no se hacen responsables. Eso creo que es lo que tendríamos que estar discutiendo de fondo, qué vamos a hacer con la seguridad en el país, porque esta ley de seguridad interior no viene a resolver la seguridad ciudadana. Y estábamos hablando que en algunas ocasiones en el Senado de la República hacemos bien las cosas, y una de esas es una ley, una iniciativa que nace aquí en el Senado, justamente con una propuesta del PRD allá en el 2013, después viene una iniciativa del gobierno federal para reglamentar el artículo 29 de nuestra Constitución, y en ese artículo 29, que se trabajó también por mucho tiempo con la participación de organismos sociales, con la participación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con una diversidad de expertos, y también con las y los senadores de este Senado, se logró hacer una propuesta de reglamentar el artículo 29. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Sí, más o menos darle esa cobertura a las Fuerzas Armadas. Pues nosotros lo hicimos hace ya algún tiempo. El 9 de diciembre de 2015 fue aprobado aquí en el Senado por unanimidad la reglamentación al artículo 29, está en la Cámara de Diputados y ahí se quedó congelada. Si quisieran darle esa seguridad a las Fuerzas Armadas, tenemos el fundamento, tenemos la materia. Esta es la minuta que enviamos allá, ahí está en la Cámara de Diputados, y aquí se habla justamente de establecer un estado de excepción, un estado especial en un territorio, en un momento especial, con tiempos determinados, pero con la participación de diversas instancias para cuidar los derechos humanos. Este es el modelo que podría aplicarse si quisieran ellos aplicar un modelo. O sea, hay alternativas. Si quisieran, en la Cámara de Diputados pueden aprobar esta minuta y resolver el problema de darle seguridad a las Fuerzas Armadas. Claro, mediante todo un protocolo que cuida, que vigila el respeto a los derechos humanos. Entonces, están las alternativas, pero creo que hay una intención de tener una ley que les permita libertad, que les permita no tener controles, y que eso puede llevar a una violación de derechos humanos grave. Y por último, decirles, nos parece que el llamado del presidente de la República a ampliar este diálogo, pues es simplemente tomarle el pelo a la sociedad, es burlarse de la sociedad. Este es un diálogo simulado, como lo estamos viendo, como lo vamos a ver todo este día, ¿verdad? Y prácticamente, me parece, no van a considerar ninguna de las observaciones. Claro, van a escuchar a los que dicen que están a favor de esta ley, y esa será la justificación para aprobarla en sus términos. Senador, tenemos una pregunta de Adrián Ojeda de CCO Noticias. Bueno, buenos días. Directamente la senadora Angélica de la Peña y el licenciado Amador. Senadora, en esas reuniones, ¿cuál ha sido el principal tope o principal causa por la cual se están
oponiendo esos grupos sociales a la instauración de esta ley, y cuál es la propuesta. Digo, escuchamos una de las propuestas que acaba de mencionar el licenciado Amador, que podrían dar o que podrían sumar a la iniciativa que está ahorita. Y al licenciado Amador no le han hecho caso o no se ha reunido con los comisionados de seguridad o con el secretario de Seguridad Pública para exponer esta situación que en Nezahualcóyotl, como usted ha dicho, es un ejemplo a nivel nacional. Gracias. Bueno, la primera crítica que hacemos a la minuta es que no tiene sustento constitucional. Parece que estamos obligados en el Congreso de la Unión a tener una rigurosidad en el respeto a la Constitución. No solamente no corresponde a lo que nosotros creemos es la lectura del artículo 89, como aquí han dicho algunos priistas, sino que violenta otros artículos de la Constitución, comenzando por el artículo 1, el 16, 18, 21, 29, 73, 115, 116, es decir, hay muchos artículos de la Constitución que son violentados en este proyecto. Dos, es un proceso desde la Cámara de Diputados con un vicio, atropellado, no se escuchó, no se atendió los reclamos, las propuestas, las inquietudes muy concretas que hicieron incluso especialistas constitucionalistas, así como el alto comisionado, no solamente el representante en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino propiamente el alto comisionado envió una comunicación, lo tuiteó, todos lo vimos, donde está alertando y manifestando su preocupación porque cuando él vino en 2015, el Estado mexicano, las autoridades se comprometieron a resolver el reclamo de que las Fuerzas Armadas no estuvieran cumpliendo tareas que corresponden a la autoridad civil. Y otra cuestión muy importante, no estamos atendiendo el verdadero problema, el que deberíamos estar atendiendo por la situación que estamos viendo en el país, que están padeciendo miles y miles y miles de familias. Si realmente se quiere cuidar a las Fuerzas Armadas, pues lo que debemos hacer es evitar que estén en el desgaste, como ellos mismos han señalado, cumpliendo tareas para las que no están formados ni educados. Esta ley no responde a esas preocupaciones, aunque aquí algún general nos haya dicho que le surge tener ese marco jurídico. Mire, hay de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, la mayoría son precisamente involucran a Fuerzas Armadas. Por cierto, las 4 son del Estado de Guerrero, ¿sí? Entonces, donde ha sido un Estado que tiene toda una historia de intromisión y de control de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar simplemente la guerra sucia. Bueno, pero la situación en Guerrero no ha cambiado y hoy está peor. Nos parece que de manera sintética le diría yo que la ley no responde al problema ni siquiera de la certidumbre que se está buscando para las Fuerzas Armadas en las tareas que están realizando en las calles, en vez de que se atienda por parte de la autoridad civil, y en eso destaco y le doy la palabra a Jorge Amador, atender el problema a partir de las buenas prácticas que hay. Yo digo, ¿qué necesidad de seguir repitiendo un modelo que ha fracasado? 10 años de ese modelo, 11 años ya fracasado, y lo quieren seguir ahora sustentando de manera legal en una ley que está cuestionada y que va a tener seguramente un proceso de inconstitucionalidad. Yo digo, qué barbaridad, pero ¿por qué? No creo que los priistas debiesen tener mayor sensibilidad para atender el problema de fondo y sacar este debate del contexto de la cuestión electoral, porque también se ve
que tiene un contenido, lo que está detrás es la contienda electoral. A nosotros, aquí estamos del PRD, no nos interesa partidizar esta bronca, pero nos lo van a poner en bandeja de plata si insisten en llevarlo, discutiéndolo solamente con sus aliados, sabiendo que tiene problemas, y con eso termino cuando empecé, de inconstitucionalidad. Gracias. El modelo de NESA, que por supuesto no es ninguna maravilla, obviamente tenemos problemas de inseguridad, nada más que un poco menos que en otros lados y un poco mejorando siempre. Ha sido reconocido por el propio gobierno mexicano. En el año 2014 nos dieron el premio de ser una práctica replicable, una buena práctica replicable, organizado por la Secretaría de Gobernación y la USAID, esta organización de los Estados Unidos para el Desarrollo. Fueron, examinaron, y de todas las prácticas propuestas, la nuestra la escogieron como la mejor desde el punto de vista policial. En el 2015, un complejo de universidades encabezadas por el CIDE nos dieron el premio de buen gobierno, buena práctica de gobierno local, precisamente por el modelo de policía vecinal. Y recientemente este año, una asociación entre la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Gobernación y la Unión Europea premiaron el sistema de redes vecinales por cuadra con una práctica que contribuye a la cohesión social. Y estamos ahorita en un proceso de verificación para que luego se dictamine y se pueda convertir en algo replicable, recomendable. Es decir, las autoridades conocen esto, pero las más altas autoridades, que son las que han decidido que marcháramos por esta estrategia que fracasa, pues no están en condiciones de reconocerlo. Seguramente se van a ir y no lo van a reconocer al costo social enorme que estamos padeciendo. Yo nada más, para contestar su pregunta, le diría que hay formas de intervención de las fuerzas federales muy eficientes, pero son formas que se dan en el marco de la estructura constitucional de los tres órdenes de gobierno con respecto a las facultades y las responsabilidades de cada uno. Nosotros en Nezahualcóyotl, con este modelo, hemos recibido muy importantes aportaciones de la Policía Federal, de la Marina, de la Secretaría del Ejército Mexicano, pero son intervenciones puntuales, particularmente en aspectos de inteligencia, no tanto en aspectos de tropa presente, o en el caso muy particular de grupos armados para su desarme. Es muy eficiente la presencia muy temporal, a veces de un día, de un grupo de militares que van destinados a un punto preciso donde el trabajo digamos, ciudadanizado de la policía permite ubicar inteligentemente el foco, por lo tanto, lo que hay que atender. Entonces, desde nuestro punto de vista, no se trata de pensar que la seguridad, todo se resuelve con seguridad ciudadana municipal, por así decirlo, pero sí se resuelve con una coordinación constitucionalmente establecida como viable. Cuando uno va a Reynosa no puede ir sin que lo vigilen los halcones de la delincuencia que controla ese espacio. 11 años de presencia militar y federal allá no han resuelto este problema, y si fueran 20 tampoco lo resolverían, porque esos halcones son parte de la sociedad, y lo que hay que disputarle a los delincuentes organizados es el control que ahora tienen sobre espacios y funciones públicas, y eso solamente se puede realizar con un trabajo con la propia ciudadanía. Por más halcones que haya, los ciudadanos no comprometidos con la delincuencia organizada son la mayoría, nada más que están atemorizados, dispersos, inhabilitados, desempoderados. Entonces, una nueva estrategia es la que tiene que surgir y está surgiendo. Le narro a usted que la semana pasada estuve en Monterrey en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, convocada por el Secretariado de Seguridad Pública Municipal, y me dio la oportunidad de plantear lo que estamos haciendo, y obviamente me di cuenta que muchos de los municipios ahí representados quieren avanzar en esa dirección y lo están haciendo con sus propios recursos. Lo que hace falta es que el gobierno mexicano y el Estado mexicano pues reconozca esa realidad y la transforme, la convierta en un sistema nacional, en una norma diferente de esta que lamentablemente está mirando hacia atrás. Gracias.
Pregunta Gerardo Montes del canal del Congreso. Senador Luis Sánchez, entendiendo bien, habría que aprobar primero la reglamentación del artículo 29 ya en Cámara de Diputados para dar certidumbre a esta legislación. Y, senadora Angélica La Peña, ¿qué tanto se reunirán las firmas para una acción de inconstitucionalidad? O quizás se lograran concretar estas firmas, pero como pasó con la otra acción de inconstitucionalidad, que retienen después las firmas los senadores. ¿Qué tanta garantía, qué tantos senadores apoyarían una acción de inconstitucionalidad? Podemos decir que en lugar de esta ley de seguridad interior, la Cámara de Diputados, si aprueba la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que tienen allá desde desde diciembre del 2015, estaríamos resolviendo el problema que están planteando las Fuerzas Armadas. Darles cobertura legal para actuar en un territorio específico, con una temporalidad específica, y con objetivos específicos, pero vigilados también con otros organismos y sobre todo con pleno respeto a los derechos humanos. O sea, la solución está, desde el 2015 está en la Cámara de Diputados, ¿sí? Hay que insistir en eso. Esta ley no tiene nada que ver con el tema de la seguridad social, como lo hemos dicho, ¿sí? Y tenemos que insistir en que trabajemos, y escuchando a Jorge Amador, pues se tiene que trabajar en materia de seguridad ciudadana desde abajo, ¿sí? Es desde abajo, desde los municipios, como hay estos ejemplos, ¿sí? Y algunos otros municipios, desgraciadamente son muy pocos en el país, pero hay otros ejemplos de policías muy exitosas, policías municipales muy exitosas. Entonces, ahí están los ejemplos. Se puede hacer con recursos propios, incluso ni siquiera extraordinarios. Entonces, pues falta voluntad, falta visión, pero pues por lo que vemos están empeñados en ir hacia atrás en lugar de avanzar, ¿sí? Le pregunta por último, Federico. No, una pregunta, senador. Ah, sí, no, pero pregunte. Iba a preguntar, Federico, Ya, a ver, miren, siempre invocar la inconstitucionalidad de una ley enfrenta muchos obstáculos, pero a ver, según lo plantea la Constitución, en el caso de la acción de inconstitucionalidad que está conferida en este caso a PGR o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya está anunciada el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco del premio otorgado a Miguel Álvarez, que lo va a hacer. Incluso Miguel se lo planteó de manera puntual en el caso de que no se escuche detener la ley. Así lo dijo el texto. En la parte legislativa, bueno, lo intentaremos. Siempre tendremos legisladores que a lo mejor nos digan que no por X o Z causa, pero es nuestro derecho, lo vamos a hacer. Creo que hay suficientes senadoras, senadores, lo tendremos que ver precisamente en la votación que se dé, si se pretende llevar este dictamen al Pleno del Senado, y entonces observaremos cuántos senadores y senadoras se van a oponer al mismo. Y por lo demás, me parece que también hay algunos gobernadores que lo han señalado de manera puntual, y yo creo que va a venir una cascada y una dinámica de señalamientos y de críticas que no va a poder el Estado mexicano, porque es un problema que ya está contextualizado en una actitud, en una acción del Estado mexicano, y que no puede abstraerse frente a las recomendaciones y los señalamientos puntuales por parte de los organismos internacionales. Es un contexto muy importante que me parece que tiene que ser tomado en consideración ya en el ámbito de quien representa al Estado mexicano. Ahora sí, Federico Laguna. Para el director de Seguridad Pública, Inesa, después de ser ratificado en varias administraciones, usted aplicó su control de confianza, por un lado. Y para usted, senadora, ojalá nos pudiera profundizar más en el temor expresado por el máximo órgano multilateral ONU respecto al estado de excepción y la aplicación del artículo 29 constitucional. ¿Cómo no, Federico? Quienes estamos todavía actuando como directores de alguna corporación policial, necesariamente tenemos que estar aprobados por
control de confianza. En el caso de nosotros, el examen es cada 2 años y en algunas circunstancias incluso nos han hecho 2 exámenes en un mismo año, seguramente buscando que estemos perfectamente idóneos para el cargo, ¿no? En uno de los años donde había conflicto con el tema del mando único, por un lado me mandaron a las instalaciones estatales para ese efecto y también al CISEN para el mismo efecto, y yo creo que lo aprobé porque todavía sí bueno. Muy bien. Bueno, mira, Federico, en el caso de la Ley Reglamentaria 29 Constitucional, me parece que es muy importante contextualizar que la Constitución fue reformada el 11 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Se reformaron 11 artículos de la Constitución, uno de ellos es el artículo 29. Y por cierto, es importante conocer la historia de cuándo se ha invocado el artículo 29 de la Constitución por parte del Ejecutivo. Es un artículo que prácticamente, salvo en 2011, no ha sido nunca modificado. Está escrito desde la Constitución de 1857 y, por supuesto, además reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y ¿cuál es el cambio que sufre a partir de la reforma en materia de derechos humanos? Pues que un estado de excepción, como dice la Constitución, en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, decía solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos con la aprobación del Congreso, sí, o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en algún lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo en un tiempo limitado. A grosso modo, así introduce la Constitución al artículo 29 de la Constitución. ¿Cuál es el cambio fundamental en la reforma de 2011? Bueno, que obliga a que haya una ley reglamentaria para que, como sigue diciendo el propio artículo, cuando se determine que haya un estado de excepción con estas características que brevemente yo acabo de leer, pues pase por un dictamen, un decreto que tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión, que tiene que determinar las causas, el tiempo, el objeto, y por supuesto tener una sanción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nunca, salvo en una ocasión, se ha invocado el 29 constitucional para determinar un estado de excepción. ¿Cuándo? Cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial y formamos parte de los aliados, debemos recordar, que dio como origen, por cierto, al Escuadrón 201 para poder participar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Nunca más, ni siquiera cuando ha habido una situación de un temblor tan terrible como fue el del 85 o alguna otra eventualidad con las características del 29, se ha invocado el 29 de la Constitución. Ahora vemos en esta cosa que nos mandan de la Cámara de Diputados, pues preceptos exactamente como los que yo leí, que caracterizan al 29 constitucional, los vemos en la minuta de seguridad interior. Pues, perdónenme, pero insisto en la confusión. Confunden seguridad nacional con estado de excepción, con seguridad interior y con seguridad pública. Entonces yo creo que la tarea que tiene que hacer el Congreso de la Unión y este Senado es sentarse a dirimir qué quiere decir cada uno de estos conceptos, porque los 4 están en esta minuta que viene en Cámara de Diputados, y entonces es una mezcolanza, como yo lo he definido, que francamente me parece que no está inscrita en un análisis riguroso, fundado, respecto de las materias que deben caracterizar pues un texto legislativo. Entonces yo creo que insistiremos de que se analice de manera puntual cada uno de estos términos y por supuesto el caso de la ley reglamentaria del 29 constitucional,
que desde la reforma del 2011 se ordenó al Congreso que hiciera la ley reglamentaria. Estamos en falta porque la Cámara de Diputados no ha aprobado la minuta que les enviamos. Entonces yo pediría que en el contexto de esta discusión atiendan la minuta que les hemos enviado y nos circunscribamos a atender el problema, que no tiene que ver con los estados de excepción, tiene que ver con el problema de, como han dicho el gobierno, darle certeza a las Fuerzas Armadas en el trabajo que están realizando. Discutamos de qué se trata, cómo se resolvería, que sí, que no, siempre en el contexto de lo que dice la Constitución. Y segundo, resolver el problema fundamental que tiene una crisis terrible a México, que es la seguridad pública. Un último comentario de nuestro senador Celestino César. Muchas gracias. Soy senador del estado de Guerrero y, como bien decía la senadora Angélica, conozco pues de viva voz el tema de seguridad y coincido con el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Neza. No es un tema, la seguridad no es un tema de fuerza, sino de proximidad con la gente. Solo por ponerles dos ejemplos. De Iguala a Ciudad Altamirano hay 7 retenes del ejército. Y entre retén y retén, la violencia es imparable. De Chilpancingo por la Libre a Acapulco hay 9 retenes entre el ejército y policías ciudadanas. Y la delincuencia es imparable. Entonces no es un asunto de fuerza. Ahora, con esta nueva ley, con estas facultades que se le da al ejército y a la marina, ¿qué va a hacer? Veo que está aquí el gobernador de Guerrero. ¿Qué va a hacer? Porque hay más o menos 8,000 ciudadanos armados, campesinos, sin instrucción. El ejército los va a desarmar cuando han convertido a lo largo de estos meses, años ya algunos, en su forma de vida. Realmente esta ley es un alto riesgo para un estado como el de Guerrero. Algo escuché de lo que dijo el gobernador, he estado atento de lo que pasa en mi estado y hubo una pasarela de partidos, políticos, alcaldes, diputados con el gobernador para temas de seguridad y solo fue el tema de la foto, nada más. No hay ni una propuesta más que se apruebe la ley de seguridad interior. Muchas gracias.